Mi nombre es Lucía, tengo 70 años, y en la cena de Navidad mis propios hijos me entregaron un aviso de desalojo de la casa que yo misma levanté con estas manos. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya tenía un as guardado bajo la manga, uno que cambiaría todo en cuestión de días. Escucha esta historia hasta el final y dime si tú habrías hecho lo mismo que yo. Porque a veces, cuando la familia te clava el cuchillo por la espalda, lo único que te queda es demostrarles quién eres realmente. Y créeme, lo que viene te va a dejar sin palabras. Era 24 de diciembre, cerca de las 8 de la noche. La mesa estaba puesta con el mantel que bordé hace 30 años, ese que tiene flores color rosa y amarillas en las esquinas. Había preparado todo desde el día anterior, el pavo relleno con la receta de mi madre, las papas al horno con romero, la ensalada de manzana que tanto les gustaba cuando eran niños. Pasé horas en la cocina, con mis rodillas que ya no aguantan como antes, pero lo hice con amor. Siempre lo hice con amor. Mi hijo Rafael llegó primero con su esposa Estela y mis 2 nietos, Joaquín y Rubén. Los muchachos entraron corriendo como siempre, pero esta vez Estela los detuvo en seco. No me abrazaron. No me dijeron feliz Navidad. Ella les había enseñado a tratarme como si yo fuera invisible en mi propia casa. Rafael ni siquiera me miró a los ojos cuando entró. Se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba su padre, mi difunto esposo, que en paz descanse. Yo tragué saliva y sonreí, porque una aprende con los años a esconder el dolor detrás de una sonrisa. Estela llevaba un vestido color verde esmeralda, ese tipo de verde que grita dinero aunque no lo tengas. Se sentó junto a Rafael y sacó su teléfono. Lo puso sobre la mesa apuntando hacia mí. Yo no entendía qué estaba pasando, pero algo en mi estómago me decía que esa noche sería diferente. Serví la cena con manos temblorosas. Coloqué el pavo en el centro, las guarniciones alrededor, el pan recién horneado que todavía humeaba. Nadie dijo gracias. Nadie comentó lo rica que se veía la comida. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos contra los platos. Entonces Rafael se aclaró la garganta. Dejó el tenedor a un lado y me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Ya no era mi niño, ese que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ese que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ahora era un extraño. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Estela sonrió. Esa sonrisa que me había dirigido cientos de veces en los últimos 3 años. Esa sonrisa que decía te tengo exactamente donde quiero. Yo dejé mi plato y lo miré, esperando. Rafael sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Lo deslizó por la mesa hasta que quedó frente a mí. «Es un aviso de desalojo», dijo sin pestañear. «Esta casa ahora es nuestra. Tienes 72 horas para sacar tus cosas y marcharte». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. El aire se me escapó de los pulmones. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que ponerlas debajo de la mesa para que no lo notaran. Miré el papel. Ahí estaba, con letras negras y oficiales, un aviso que me daba 3 días para abandonar el hogar que construí ladrillo por ladrillo. Estela se rió. Una risa suave, casi musical, pero llena de veneno. «Ay, suegrita, no pongas esa cara. Ya eres muy mayor para vivir sola en una casa tan grande. Es mejor así. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú puedes irte a un asilo, ahí estarás mejor cuidada». Joaquín y Rubén miraban sus platos. Podía ver que estaban incómodos, pero no dijeron nada. Ella los había entrenado bien. Rafael seguía con esa mirada dura, como si yo fuera un problema que tenía que resolver y no la mujer que le dio la vida. Estela levantó su teléfono y enfocó la cámara directamente hacia mi cara. «Quiero grabar tu reacción», dijo con esa voz dulce y falsa. «Esto va a ser muy divertido para mostrárselo a mis amigas. Miren cómo la vieja se pone cuando le decimos que ya no tiene casa». Yo respiré profundo. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero no era debilidad. Era algo diferente. Era claridad. Tomé el papel con calma. Lo doblé de nuevo y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. «Gracias por avisarme», dije con una voz más firme de lo que yo misma esperaba. «Me levantaré de la mesa ahora. Que disfruten la cena». Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero no me caí. Caminé hacia mi habitación mientras escuchaba la risa de Estela detrás de mí. Rafael no dijo nada. Ni una palabra para detenerme. Ni una disculpa. Nada.
Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama que compartí con mi esposo durante 40 años. Las lágrimas quisieron salir, pero las detuve. No iba a darles el gusto de verme rota. Porque ellos no sabían algo. Ellos no tenían ni idea de lo que yo había guardado en secreto todos estos años. Y esa noche, mientras ellos celebraban mi humillación, yo comencé a planear mi jugada maestra. Pero para entender todo lo que pasó después, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito contarte quién era yo antes de convertirme en la anciana que podían pisotear. Necesito que conozcas mi historia, porque solo así entenderás por qué lo que hice después fue absolutamente necesario. Yo no siempre fui esta mujer de 70 años con el cabello gris y las manos arrugadas. Hubo un tiempo en que fui joven, fuerte y llena de sueños. Nací en un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Mi familia era pobre, de esa pobreza que te hace ir a dormir con hambre más noches de las que quieres recordar. Éramos 7 hermanos y yo era la mayor. Mi padre trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se escondía, y aún así el dinero nunca alcanzaba. Mi madre lavaba ropa ajena para ganar unos dólares extra, y yo la ayudaba desde que tenía 8 años. Mis manos se agrietaban con el jabón y el agua fría, pero nunca me quejé. Aprendí desde niña que la vida no te regala nada, que todo lo que quieres lo tienes que arrancar con sudor y lágrimas. A los 15 años dejé la escuela. No porque yo quisiera, sino porque mi familia me necesitaba trabajando. Conseguí empleo en una fábrica de ropa, cosiendo vestidos que yo nunca podría comprar. Me pagaban $3 al día por 12 horas de trabajo. Mis dedos sangraban cuando las agujas me pinchaban, pero yo seguía porque en mi casa dependían de ese dinero. Cada centavo que ganaba se lo daba a mi madre. Yo no me quedaba con nada. Ni para un caramelo, ni para un refresco. Nada. Esos fueron años duros, de esos que te curten el alma y te enseñan que en este mundo o te haces fuerte o te destruyen. Conocí a mi esposo cuando tenía 18 años. Él se llamaba Joaquín, igual que mi nieto mayor. Era un hombre bueno, trabajador, con manos callosas y una sonrisa que me hacía olvidar todas las penurias. Trabajaba en la construcción, levantando casas para otros mientras soñaba con tener la suya propia algún día. Nos enamoramos rápido, de esa manera intensa que solo se puede cuando eres joven y crees que el amor lo puede todo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Yo llevaba un vestido blanco prestado de mi prima y él un traje que le quedaba grande. No teníamos nada, solo el amor y las ganas de construir algo juntos. Alquilamos un cuartito pequeño en la parte vieja de la ciudad. No tenía ventanas grandes, solo una claraboya por donde entraba un rayo de sol en las mañanas. Pero era nuestro. Ahí comenzamos nuestra vida. El primer año fue hermoso a pesar de la pobreza. Joaquín salía a trabajar antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche, cansado pero siempre con una sonrisa para mí. Yo seguía cosiendo, ahora desde casa, arreglando ropa de los vecinos por unos $1 aquí y allá. Comíamos poco, pero nos teníamos el uno al otro. Cuando quedé embarazada de Rafael, sentí que el mundo se iluminaba. Joaquín lloró de felicidad cuando se lo dije. Esa noche me abrazó y me prometió que nuestro hijo nunca pasaría las necesidades que nosotros pasamos. Que él trabajaría el doble, el triple si era necesario, pero que nuestro niño tendría todo. Y cumplió esa promesa. Dios mío, si la cumplió. Trabajó hasta el agotamiento cada día de su vida por nosotros. Rafael nació en agosto, un bebé hermoso de ojos grandes y llanto fuerte. Yo lo tuve en casa porque no teníamos dinero para el hospital. Una partera del barrio me ayudó. Fueron 18 horas de dolor, pero cuando lo tuve en mis brazos todo valió la pena. Joaquín lloraba de emoción mirando a su hijo. Lo cargó con tanto cuidado, como si fuera de cristal, y le susurró al oído que lo iba a proteger siempre. Los primeros años fueron una lucha constante. Rafael era un bebé que lloraba mucho por las noches. Yo no dormía. Entre amamantarlo, cuidarlo y seguir cosiendo para ayudar con los gastos, había días en que no sabía ni qué hora era. Joaquín llegaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero siempre encontraba fuerzas para cargar a Rafael y mecerlo hasta que se durmiera. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos amor. Teníamos propósito. Teníamos sueños. Cuando Rafael cumplió 5 años, Joaquín llegó una noche con los ojos brillantes de emoción. Lucía, me dijo tomándome de las manos, encontré un terreno.
Está en las afueras de la ciudad, es grande, tiene árboles. Podemos construir nuestra casa ahí. Nuestra propia casa. Yo no lo podía creer. Un terreno. Una casa propia. Parecía un sueño imposible. Pero Joaquín ya lo había pensado todo. Había hablado con el dueño y había acordado pagarlo en cuotas mensuales durante 5 años. Eran $150 al mes. Una fortuna para nosotros. Pero él estaba decidido. Vamos a lograrlo, me dijo con esa determinación que lo caracterizaba. Vamos a darle a Rafael un hogar de verdad. Y así comenzó la etapa más dura de nuestras vidas. Joaquín conseguía trabajos extra los fines de semana. Yo cosía hasta que los dedos me dolían tanto que no podía sostener la aguja. Ahorrábamos cada centavo. Dejamos de comprar carne. Comíamos frijoles, arroz, tortillas. Lo básico. Rafael usaba ropa que yo le arreglaba de prendas usadas que conseguía en el mercado. Nunca se quejó. Era un niño noble, agradecido. Sabía que sus padres estaban luchando por algo grande. Durante 5 años pagamos ese terreno religiosamente. Hubo meses en que no sabíamos de dónde iba a salir el dinero, pero siempre apareció. Yo vendía tamales los domingos en la esquina. Joaquín trabajaba 18 horas algunos días. Nos enfermábamos del cansancio, pero no nos deteníamos. Y cuando finalmente terminamos de pagar, cuando ese terreno fue oficialmente nuestro, lloramos abrazados. Lo habíamos logrado. Ahora venía la parte más difícil, construir la casa. No teníamos dinero para contratar albañiles, así que Joaquín decidió hacerlo él mismo. Los fines de semana íbamos los 3 al terreno. Joaquín ponía los ladrillos uno por uno mientras Rafael y yo le ayudábamos cargando arena y agua. Fueron años de construcción lenta. Cada pared que se levantaba era una victoria. Cada ventana que se instalaba era un sueño que se materializaba. Yo veía a mi esposo trabajar bajo el sol ardiente, con la espalda empapada de sudor, y sentía un amor tan profundo que me dolía el pecho. Ese hombre estaba construyendo nuestro futuro con sus propias manos. Rafael creció viendo ese sacrificio, viendo a su padre trabajar hasta el agotamiento, viéndome a mí coser hasta altas horas de la noche. Él era un niño estudioso, responsable. Siempre sacaba buenas calificaciones. Nos decía que cuando fuera grande iba a trabajar duro para que nosotros no tuviéramos que hacerlo más. Esas palabras nos daban fuerzas para seguir. Finalmente, después de 7 años, la casa estuvo lista. No era una mansión. Era una casa sencilla de 2 pisos, 3 habitaciones, una cocina pequeña y una sala. Pero era nuestra. Completamente nuestra. El día que nos mudamos fue el más feliz de mi vida. Joaquín me cargó en brazos para cruzar la puerta, como el día de nuestra boda. Rafael corría por toda la casa emocionado, gritando que teníamos casa propia. Esa noche cenamos en el piso porque todavía no teníamos muebles, pero no nos importó. Éramos dueños de nuestro hogar. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Joaquín continuó trabajando duro, pero ya no con esa desesperación de antes. Ahora trabajaba para mejorar nuestra casa, para darle comodidades a Rafael, para vivir con dignidad. Yo seguía cosiendo, pero ahora tenía mi propio espacio, un cuartito que Joaquín acondicionó como taller para mí. Ahí pasaba las tardes arreglando ropa de los vecinos, haciendo vestidos para quinceañeras, trajes para bodas. Me hice conocida en el barrio. La gente decía que mis manos eran benditas, que todo lo que yo cosía quedaba perfecto. Y así, poco a poco, empezamos a vivir mejor. No éramos ricos, nunca lo fuimos, pero teníamos lo suficiente. Teníamos paz. Teníamos amor. Teníamos una familia unida. Rafael terminó la escuela con excelentes calificaciones. Consiguió una beca para estudiar administración en la universidad. Joaquín y yo lloramos de orgullo el día que lo aceptaron. Nuestro hijo iba a ser profesional. Iba a tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Todo el sacrificio había valido la pena. Durante los años de universidad, Rafael vivió con nosotros. Cada mañana se levantaba temprano para tomar 2 autobuses hasta el campus. Estudiaba hasta tarde en la noche. Yo le preparaba su comida, le lavaba su ropa, me aseguraba de que tuviera todo lo necesario para concentrarse en sus estudios. Joaquín le daba dinero para sus pasajes y sus libros.
Nunca le pedimos que trabajara. Queríamos que se enfocara completamente en su educación. Y él lo hacía. Era un muchacho responsable, cariñoso. Los domingos nos ayudaba con las tareas de la casa. Le gustaba cocinar con Joaquín, arreglar cosas que se descomponían. Todavía recuerdo cuando me regaló mi primera lavadora con su primer sueldo de un trabajo de verano. «Mamá, ya no vas a lavar a mano nunca más», me dijo con los ojos llenos de emoción. Yo lloré tanto ese día. Mi hijo era un hombre bueno. Un hombre de bien. O eso creía yo. Cuando Rafael tenía 23 años, Joaquín empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el cansancio acumulado de tantos años de trabajo pesado. Le dolía el pecho, se quedaba sin aire cuando subía las escaleras. Yo le rogaba que fuera al doctor, pero él siempre decía que estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco. Hasta que una noche, mientras cenábamos, se desplomó en la mesa. Rafael y yo lo llevamos corriendo al hospital. Fueron las horas más largas de mi vida, esperando en esa sala fría mientras los doctores lo revisaban. Cuando el médico salió, vi en su cara que las noticias no eran buenas. Su esposo tiene el corazón muy debilitado, dijo con voz seria. Ha trabajado demasiado durante muchos años. Su cuerpo está agotado. Necesita reposo absoluto y medicamentos de por vida. Joaquín estuvo 3 días en el hospital. Cuando regresó a casa ya no era el mismo hombre fuerte que yo conocía. Se veía frágil, cansado, vencido. Tuvo que dejar de trabajar en la construcción. Los doctores le prohibieron hacer esfuerzos físicos. Esos fueron tiempos difíciles otra vez. Sin el sueldo de Joaquín, el dinero no alcanzaba. Rafael acababa de graduarse, pero todavía no conseguía trabajo fijo. Yo aumenté mis horas de costura. Aceptaba cualquier trabajo que llegara. Vestidos, pantalones, cortinas, lo que fuera. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Mis ojos se cansaban, mi espalda dolía, pero no podía parar. Teníamos que pagar los medicamentos de Joaquín, que costaban casi $200 al mes. Teníamos que comer. Teníamos que sobrevivir. Joaquín sufría viéndome trabajar así. Se sentía inútil, culpable por no poder ayudar. Yo le decía que descansara, que su salud era lo más importante, pero lo veía consumirse en esa tristeza de no poder proveer para su familia. Rafael finalmente consiguió trabajo en una empresa como asistente administrativo. No ganaba mucho, apenas $800 al mes, pero ayudaba con lo que podía. Compraba la despensa, pagaba algunos servicios. Era un buen hijo. Todavía era mi niño bueno. Así pasaron 5 años. 5 años en los que Joaquín fue apagándose poco a poco como una vela. Su corazón se debilitaba cada vez más. Los doctores decían que había hecho demasiado daño a su cuerpo con tantos años de trabajo excesivo. Yo lo cuidaba día y noche. Le daba sus medicinas, le preparaba comidas especiales, me acostaba junto a él rogándole a Dios que me lo dejara un poco más de tiempo. Pero Dios tenía otros planes. Una madrugada de marzo, Joaquín se fue mientras dormía. Fue tranquilo, en paz, sin dolor. Yo desperté y lo encontré frío a mi lado. Grité tanto que Rafael vino corriendo desde su habitación. Mi esposo, mi compañero de vida, el hombre que construyó esta casa con sus propias manos, se había ido para siempre. Tenía 58 años. Había trabajado hasta destruir su corazón para darnos un hogar. Y ahora ya no estaba. El funeral fue sencillo. No teníamos dinero para algo grande. Vinieron los vecinos, algunos compañeros de trabajo de Joaquín, mi familia del pueblo. Rafael estaba destrozado. Había perdido a su héroe, al hombre que le enseñó todo sobre trabajo duro y dignidad. Yo estaba en shock. No podía creer que Joaquín ya no estaba, que nunca más iba a escuchar su voz, a sentir sus abrazos, a verlo sonreír. Los primeros meses después de su muerte fueron horribles. Había noches en que no podía dormir. Me levantaba y caminaba por la casa tocando las paredes que él construyó, mirando cada rincón que él había hecho con tanto amor. Esta casa era el legado de Joaquín. Era su sueño materializado. Y yo juré que nunca, jamás, permitiría que alguien me la quitara. Una semana después del funeral, mientras organizaba los papeles de Joaquín, encontré algo que me dejó helada.
En una caja vieja guardada en el closet había documentos de 3 terrenos. 3 propiedades que yo no sabía que existían. Los papeles estaban a nombre de Joaquín. Eran terrenos que él había comprado hace 20 años, cuando estábamos construyendo la casa. Estaban ubicados en una zona que en ese entonces era rural, alejada de todo. Pero ahora, 20 años después, esa zona se había desarrollado completamente. Había centros comerciales, edificios, negocios. Esos terrenos valían una fortuna. Yo no entendía cómo Joaquín había conseguido comprar esos terrenos sin que yo lo supiera. Entonces encontré una carta que él me había dejado, con mi nombre escrito en el sobre. La abrí con manos temblorosas. Mi amada Lucía, decía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado sobre estos terrenos. Los compré con dinero extra que gané trabajando de noche durante varios años. Quería darte una sorpresa cuando se revalorizaran. Quería que tuviera seguridad económica si algo me pasaba. Estos terrenos son tuyos. Véndelos cuando sea necesario. Úsalos para vivir tranquila. No permitas que nadie abuse de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco. Te amo por siempre. Joaquín. Lloré tanto leyendo esa carta. Mi esposo, incluso después de muerto, seguía cuidándome. Seguía protegiéndome. Esos terrenos eran mi salvación. Pero decidí no contarle a nadie. Ni siquiera a Rafael. Algo dentro de mí me decía que debía guardar ese secreto. Y gracias a Dios lo hice. Los meses pasaron y yo seguí viviendo de mi costura. Rafael continuó trabajando y viviendo conmigo. Éramos solo nosotros 2 ahora. Una noche llegó a casa con una sonrisa enorme. Mamá, tengo una noticia, me dijo. Conocí a alguien. Se llama Estela. Es increíble. Creo que es la mujer de mi vida. Yo me alegré por él. Mi hijo merecía ser feliz. Merecía encontrar el amor como yo lo encontré con su padre. Estela vino a cenar la semana siguiente. Era una mujer joven, de 28 años, vestida con ropa elegante. Llevaba un traje color naranja brillante y zapatos de tacón alto. Hablaba mucho, se reía fuerte, parecía segura de sí misma. Yo traté de ser amable, le preparé mi mejor comida, le hice preguntas sobre su vida. Pero algo en ella me inquietaba. La forma en que miraba la casa, como evaluando cada cosa. La forma en que trataba a Rafael, dándole órdenes sutiles. Haz esto, trae aquello. Y él obedecía como un cachorro entrenado. Rafael y Estela comenzaron a salir formalmente. Al principio todo parecía normal. Él venía a visitarme seguido, me contaba cómo iban las cosas, se veía feliz. Pero conforme pasaban los meses, noté cambios en mi hijo. Empezó a venir menos. Cuando venía, ya no se quedaba a comer conmigo como antes. Siempre tenía prisa, siempre tenía que irse porque Estela lo estaba esperando. Un día le pregunté si todo estaba bien y él me respondió con sequedad. Sí, mamá, todo está perfecto. Es solo que ahora tengo una pareja y debo dedicarle tiempo. No puedes esperar que siempre esté aquí contigo. Sus palabras me dolieron, pero traté de entender. Era cierto, él tenía derecho a su propia vida, a su propia relación. Yo no quería ser esa madre posesiva que no deja crecer a sus hijos. Así que me quedé callada y acepté que las cosas estaban cambiando. A los 6 meses de noviazgo, Rafael me dijo que se iban a casar. Fue una noticia repentina. Yo pensé que era muy pronto, que apenas se conocían, pero él estaba decidido. Estela es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, mamá, me dijo con firmeza. La boda será en 3 meses. Espero que estés feliz por mí. Por supuesto que estoy feliz. Le respondí aunque en mi corazón había una sensación extraña, como un presentimiento de que algo no andaba bien. Pero era mi hijo, y si él era feliz, yo debía apoyarlo. Comencé a ayudar con los preparativos de la boda. Ofrecí coser el vestido de novia de Estela. Pensé que sería un gesto bonito, una forma de acercarme a ella, de construir una buena relación de suegra y nuera. Pero cuando se lo propuse, ella me miró como si le hubiera ofrecido un trapo viejo. No, gracias, Lucía, dijo con una sonrisa falsa. Ya tengo apartado un vestido en una boutique de la ciudad. Es un diseñador muy exclusivo.
No creo que tú puedas hacer algo así. Me tragué la humillación y solo asentí. Está bien, lo que tú prefieras, le dije con voz suave. La boda fue elegante. Estela había insistido en hacerla en un salón caro que costó más de $15,000. Rafael tuvo que pedir un préstamo para pagarla. Yo ofrecí ayudar con el dinero que tenía ahorrado de mi costura, pero Estela no quiso. No es necesario, dijo. Rafael puede manejarlo. Es su responsabilidad como hombre. Yo me senté en la ceremonia viendo a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía. Estela lucía hermosa en su vestido blanco perlado, sonriendo para todas las fotos. Pero cuando me tocó tomarme una foto con ellos, ella puso cara de fastidio. Solo una foto rápida, le dijo al fotógrafo. No queremos muchas con la familia. Esa noche lloré en mi casa vacía. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba perdiendo a mi hijo. Que esa mujer lo estaba alejando de mí poco a poco. Después de la boda, Rafael y Estela alquilaron un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Yo pensé que vivirían ahí y construirían su vida juntos. Pero 3 meses después, Rafael llegó a mi casa con una propuesta. Mamá, necesito hablar contigo, dijo sentándose en la sala. El departamento donde vivimos es muy pequeño y el alquiler es muy caro. Estamos pagando $1,200 al mes y apenas nos alcanza para otras cosas. Estela y yo estábamos pensando que podríamos venir a vivir aquí contigo. La casa es grande, tienes habitaciones vacías. Sería temporal, solo hasta que ahorremos para comprar algo propio. Mi primer instinto fue decir que no. Esta casa era mi refugio, mi espacio, el legado de Joaquín. Pero miré los ojos de mi hijo y vi cansancio, preocupación. Él estaba luchando económicamente y yo era su madre. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Está bien, le dije. Pueden venir. Pero solo temporalmente. Rafael sonrió y me abrazó. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te prometo que no será por mucho tiempo. Se mudaron 2 semanas después. Trajeron sus cosas en un camión. Yo les di la habitación más grande del segundo piso, la que tenía baño privado. Limpié todo, puse sábanas nuevas, coloqué flores frescas para que se sintieran bienvenidos. Pensé que sería lindo tener compañía de nuevo, que la casa no se sentiría tan vacía. Pero desde el primer día, Estela comenzó a cambiar las cosas. Esto está muy viejo, decía señalando los muebles que Joaquín y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. Necesitamos renovar todo. Esta casa parece de los años 50. Empezó a mover cosas del lugar sin preguntarme. Quitó las fotos de Joaquín que yo tenía en la sala. Son muy tristes, dijo. Esta casa necesita energía nueva, no recuerdos de muertos. Cuando le pedí que volviera a poner las fotos, me miró con desprecio. Ya no eres la única que vive aquí, Lucía. Ahora somos una familia y las decisiones se toman entre todos. Rafael no dijo nada. Solo miraba al piso como un niño regañado. Los primeros meses fueron tensos pero manejables. Yo trataba de mantener la paz. Cocinaba para ellos, lavaba su ropa, limpiaba la casa. Hacía todo lo que podía para que se sintieran cómodos. Pero nada era suficiente para Estela. La comida estaba muy salada o muy desabrida. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia. Yo hacía demasiado ruido en las mañanas cuando me levantaba temprano. Cada día había una queja nueva. Y Rafael, mi hijo que antes me defendía de todo, ahora se quedaba callado. A veces hasta me regañaba a mí. Mamá, trata de hacer menos ruido, por favor. Estela necesita dormir. Mamá, no cocines eso. A Estela no le gusta. Mamá, no pongas la música, molesta a Estela. Todo era Estela. Ella se había convertido en el centro del universo y yo, en mi propia casa, me estaba volviendo invisible. 1 año después de que se mudaron, Estela quedó embarazada. Rafael estaba feliz. Iba a ser padre. Yo también me emocioné. Iba a ser abuela. Pensé que quizás un bebé suavizaría a Estela, que la maternidad la haría más comprensiva, más humana. Pero me equivoqué. El embarazo la puso peor. Todo le molestaba. No podía oler mi perfume porque le daba náuseas. No podía ver novelas en la televisión porque el ruido la alteraba. No podía coser en mi taller porque el sonido de la máquina la ponía nerviosa. Básicamente,
No podía existir en mi propia casa. Tuve que encerrarme en mi habitación la mayor parte del día para no molestarla. Y cuando le comenté a Rafael que esto era demasiado, que yo también tenía derecho a vivir tranquila, él explotó. Ella está embarazada, mamá. Está pasando por algo difícil. Deberías ser más comprensiva en lugar de quejarte. Tú ya tuviste tu vida, ahora déjanos tener la nuestra. Joaquín nació en abril. Un bebé hermoso de mejillas rosadas y ojos oscuros como su padre. Yo lloré cuando lo vi por primera vez. Era la viva imagen de Rafael cuando nació. Ofrecí ayudar a cuidarlo, levantarme en las noches, cambiarle los pañales. Pero Estela no me dejaba ni acercarme. No quiero que lo malcríes con tus costumbres viejas, me dijo. Yo sé cómo cuidar a mi hijo. No necesito tu ayuda. 2 años después nació Rubén, otro niño precioso. Yo estaba emocionada de tener 2 nietos, pero Estela construyó un muro entre ellos y yo. Los niños no podían pasar tiempo conmigo a solas. Si yo les daba dulces, ella me regañaba. Si yo les compraba juguetes, decía que los estaba malcriando. Si ellos me buscaban para jugar, ella los alejaba. Abuela está ocupada, les decía. Vengan con mamá. Así crecieron mis nietos, a metros de distancia de mí, pero completamente inalcanzables. Lo que comenzó como una situación temporal se convirtió en permanente. Rafael y Estela nunca ahorraron para irse. De hecho, Rafael dejó de darme dinero para los gastos de la casa. Yo seguía pagando el agua, la luz, el gas, la comida. Ellos solo pagaban su celular y sus cosas personales. Cuando les pedí que ayudaran con las cuentas, Estela me miró como si yo fuera una mendiga. Estamos viviendo en tu casa, Lucía, pero también te estamos haciendo compañía. Una mujer vieja como tú debería estar agradecida de no vivir sola. Además, tenemos 2 niños que mantener. No podemos estar dándote dinero a ti también. Rafael asintió con todo lo que ella dijo. Yo me quedé callada porque ya no reconocía al hombre en que se había convertido mi hijo. El niño que me prometió cuidarme siempre había desaparecido. En su lugar había un extraño que permitía que su esposa me humillara día tras día en la casa que su propio padre construyó con sangre y sudor. Los años siguientes fueron un descenso lento al infierno. Estela dejó de disimular su desprecio hacia mí. Ya no había momentos de cortesía forzada ni sonrisas falsas. Me trataba como si fuera la sirvienta de la casa. Lucía, la cocina está sucia, límpiala. Lucía, los niños necesitan ropa lavada. Lucía, hiciste demasiado ruido anoche, no pudimos dormir. Cada orden, cada reclamo, cada mirada de disgusto era una puñalada. Y Rafael simplemente permitía todo. Se había convertido en un esposo sometido, un hombre sin columna vertebral que elegía la paz de su matrimonio sobre la dignidad de su madre. Hubo un momento en que intenté hablar con él a solas. Hijo, necesito que hablemos. Le dije una tarde que Estela había salido con los niños. Esto no puede seguir así. Esta es mi casa y me están tratando como si fuera una intrusa. Rafael me miró con frialdad. Mamá, ya estoy cansado de tus quejas. Estela tiene razón, tú siempre estás buscando problemas. Deberías estar agradecida de que estemos aquí contigo. A tu edad, vivir sola es peligroso. Nosotros te estamos cuidando. Esas palabras me partieron el corazón en 1000 pedazos. Mi hijo, el niño que crié con todo mi amor, me estaba diciendo que yo era el problema. Comencé a sentirme prisionera en mi propia casa. Me levantaba temprano, antes de que ellos despertaran, para no molestar. Preparaba el desayuno en silencio, dejaba todo listo y me encerraba en mi habitación. Salía solo cuando era necesario. Dejé de ver la televisión en la sala porque ese era territorio de Estela. Dejé de cocinar mis comidas favoritas porque a ella no le gustaban los olores. Dejé de invitar a mis amigas del barrio porque Estela decía que hacían mucho escándalo. Poco a poco fui desapareciendo, haciéndome pequeña, invisible, tratando de ocupar el menor espacio posible en el hogar que yo misma había levantado junto a Joaquín. Había noches en que miraba las paredes de mi habitación y lloraba en silencio. Le hablaba a Joaquín como si todavía estuviera ahí. Amor, ¿qué hago?, le susurraba a la oscuridad. Nuestro hijo ya no es el mismo. Esta mujer lo cambió. No sé qué hacer. Y en esos momentos de soledad absoluta, recordaba la carta que Joaquín me había dejado.
No permitas que nadie abuse de ti, decía. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía rota, vencida, acabada. Los niños crecieron sin conocerme realmente. Joaquín y Rubén me veían como una anciana que vivía en la casa, nada más. Estela se había encargado de crear esa distancia. Cuando ellos eran pequeños y corrían hacia mí con los brazos abiertos, ella los detenía. No molesten a la abuela, está cansada. Vayan a jugar a su cuarto. Si yo les compraba algo, ella lo escondía o lo tiraba. Si yo intentaba contarles historias de su abuelo, ella me interrumpía. Los niños no necesitan escuchar cosas tristes del pasado, decía. Necesitan enfocarse en el presente. Así que mis nietos crecieron sin saber quién había construido esa casa. Sin saber cuánto había luchado su abuelo. Sin saber que cada ladrillo de esas paredes representaba sudor, lágrimas y amor. Para ellos yo era solo una figura de fondo, alguien que existía pero no importaba. Y eso dolía más que todas las humillaciones de Estela juntas. Ver a mis propios nietos mirarme con indiferencia era como morir un poco cada día. 3 años antes de esa terrible Navidad, Estela comenzó a hablar de que la casa debería estar a nombre de Rafael. Lo mencionaba durante las cenas, como si fuera una conversación casual. Esta casa es muy grande para una sola persona, decía mirándome fijamente. Cuando tú ya no estés, Lucía, debería pasar automáticamente a Rafael. Es tu único hijo. Es lo lógico. Sería más fácil si ya estuviera a su nombre desde ahora. Evitaríamos problemas legales después. Yo sentía un escalofrío cada vez que sacaba el tema. Esta casa no está a nombre de nadie más que mío, le respondí con firmeza. Joaquín y yo la construimos y mientras yo viva, será mía. Estela sonreía con esa sonrisa venenosa. Ay, Lucía, no te pongas así. Solo estoy pensando en el futuro. Ya tienes 70 años. No es morboso, es realista. Rafael nunca me defendía. Se quedaba callado, comiendo su comida, como si la conversación no fuera con él. Pero yo veía en sus ojos que estaba de acuerdo con su esposa. Que él también pensaba que yo debería cederles la casa. Las cosas empeoraron cuando Estela dejó de trabajar. Ella había trabajado como secretaria en una oficina, ganando unos $900 al mes. Pero un día llegó y anunció que había renunciado. Estoy cansada de trabajar para otros, dijo recostándose en el sofá. Además, con los niños creciendo necesito estar más tiempo en casa. Rafael tendrá que ganar más dinero. Y así fue. Rafael comenzó a trabajar horas extras. Llegaba a casa agotado a las 10 de la noche. Mientras tanto, Estela se la pasaba todo el día viendo televisión, hablando por teléfono con sus amigas, saliendo de compras con dinero que no tenían. Y cuando yo le sugería que tal vez debería buscar trabajo de nuevo para ayudar con los gastos, me miraba como si le hubiera dicho la peor ofensa. Yo no necesito consejos de alguien que se pasó la vida cosiendo ropa vieja, me respondió con desprecio. Yo tengo educación, tengo dignidad. No voy a matarme trabajando como lo hiciste tú. Preferiste ser una esclava toda tu vida y mira dónde terminaste, sola y amargada. Cada insulto de Estela era peor que el anterior. Me llamaba vieja inútil, estorbo, carga. Decía que consumía demasiada comida, que gastaba mucha agua, que la luz estaba cara por mi culpa. Un día hasta tuvo el descaro de cobrarme por usar la lavadora. Son $3 por carga, me dijo. Si quieres lavar tu ropa tienes que pagar como todos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Era mi casa, mi lavadora que yo había comprado con mi dinero, pero esta mujer me estaba cobrando por usarla. Le di los $3 en silencio porque ya no tenía fuerzas para pelear. Cada batalla que intentaba dar la perdía. Rafael siempre se ponía del lado de Estela. Siempre encontraba una forma de justificar sus abusos. Ella está estresada, mamá. Criar 2 niños no es fácil. Tienes que ser más paciente con ella. Paciente. Esa palabra se convirtió en la más odiada de mi vocabulario. ¿Cuánta paciencia más se suponía que debía tener mientras me pisoteaban en mi propia casa? Hubo un incidente que casi me rompe por completo. Fue el cumpleaños de Joaquín, mi nieto mayor. Cumplía 12 años. Yo había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta. Una bicicleta hermosa color roja con cambios de velocidad.
Me había costado $250, casi todo lo que había ganado cosiendo ese mes. Pero quería darle algo especial a mi nieto. Quería que supiera que su abuela lo amaba, aunque ella no me dejara demostrárselo seguido. El día de su cumpleaños bajé con la bicicleta envuelta. Joaquín estaba en la sala con sus amigos. Cuando vio el regalo, sus ojos se iluminaron. Abrió el papel y gritó de emoción. Una bicicleta, es justo lo que quería. Corrió hacia mí para abrazarme. Gracias, abuela, eres la mejor. Por un momento, solo por un momento, sentí que valía la pena todo. Sentí que había logrado conectar con mi nieto. Pero entonces Estela entró a la sala. Su cara se puso roja de furia. ¿Qué es esto?, gritó señalando la bicicleta. ¿Quién te dio permiso de comprarle algo tan caro a Joaquín? Yo soy su madre, yo decido qué regalos recibe. Traté de explicarle que era solo un regalo de cumpleaños, que lo había comprado con mi propio dinero. Pero ella no quería escuchar. Agarró la bicicleta y la sacó de la casa. La puso en el garaje y le puso candado. Joaquín no va a usar esto, dijo. No hasta que tú aprendas a respetar mi autoridad como madre. No puedes andar comprándole cosas sin mi permiso. Joaquín lloraba. Los otros niños miraban incómodos. Yo sentí que me moría de vergüenza y dolor. Rafael llegó en ese momento y en lugar de defenderme, defendió a Estela. Mamá, ella tiene razón. Debiste consultarnos antes de comprar algo tan grande. Ahora Joaquín está mimado y todos sus amigos vieron el show. Ese día algo se rompió dentro de mí. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y por primera vez en mi vida, sentí odio. Odio real hacia la mujer que me había robado a mi hijo y a mis nietos. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Humillación tras humillación. Insulto tras insulto. Y yo aguantaba porque no sabía qué más hacer. No tenía a dónde ir. Mis hermanos vivían lejos y tenían sus propios problemas. Mis amigas eran ancianas como yo, no podían ayudarme. Y la casa, mi amada casa que Joaquín construyó, se había convertido en mi prisión. Pero entonces llegó esa Navidad. Esa maldita Navidad que cambiaría todo. Yo había preparado la cena como siempre, tratando de crear un ambiente familiar bonito. Pensé que tal vez, solo tal vez, el espíritu navideño suavizaría sus corazones. ¡Qué equivocada estaba! Cuando Rafael sacó ese papel doblado y me lo entregó, cuando Estela sacó su teléfono para grabar mi humillación, cuando me dijeron que tenía 72 horas para largarme de mi propia casa, algo cambió en mí. Ya no sentí tristeza ni miedo. Sentí claridad absoluta. Sentí la voz de Joaquín en mi cabeza diciéndome ya basta. Es hora de pelear. Es hora de usar lo que te dejé. Es hora de demostrarles quién eres realmente. Esa noche, después de cerrar la puerta de mi habitación, no lloré. Por primera vez en años, no derramé ni una sola lágrima. Me senté en mi cama y saqué la caja donde guardaba los documentos que Joaquín me había dejado. Ahí estaban los papeles de los 3 terrenos, la carta de mi esposo, y algunos ahorros que había acumulado en secreto durante todos estos años. Conté el dinero. Tenía exactamente $23,000 en efectivo guardados. Dinero que había ahorrado centavo por centavo de mi trabajo de costura, escondiéndolo donde nadie pudiera encontrarlo. Más los terrenos que según las últimas valuaciones que había consultado hace un año valían alrededor de $180,000 en total. Yo no era la anciana pobre e indefensa que ellos creían. Tenía recursos. Tenía poder. Y era hora de usarlo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Eran las 6 de la madrugada y la casa todavía estaba en silencio. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto color gris perla que había cosido para mí misma pero nunca había usado. Me peiné, me maquillé ligeramente, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la anciana asustada de ayer. Era Lucía, la mujer que sobrevivió a la pobreza, que levantó una familia, que construyó un hogar con sus propias manos. Era hora de recordar quién era yo realmente. Tomé los documentos importantes, los guardé en mi bolso y salí de la casa sin hacer ruido. Nadie se dio cuenta de que me había ido. Para ellos yo era invisible de todas formas. Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Tenía una misión clara. Necesitaba un abogado, y necesitaba uno bueno. Llegué a un edificio de oficinas en la zona financiera.
Había buscado en internet la noche anterior y encontré el bufete de abogados Martínez y Asociados. Tenían buenas reseñas y se especializaban en casos de propiedades y herencias. Subí al 5º piso y entré a una oficina elegante con pisos de madera y muebles modernos. Una recepcionista joven me miró con cierta sorpresa. Supongo que no esperaba ver a una mujer de 70 años vestida sencillamente pidiendo servicios legales. «Buenos días», le dije con voz firme. «Necesito hablar con un abogado. Es urgente». Ella me pidió que esperara y después de unos minutos me hizo pasar a una oficina donde me esperaba un hombre de unos 45 años, cabello canoso en las sienes, traje color café oscuro impecable. «Buenos días, señora, soy Carlos Martínez», dijo extendiéndome la mano. «¿En qué puedo ayudarla?». Me senté frente a él y comencé a contarle toda la historia. Le mostré el aviso de desalojo que Rafael me había dado. Le expliqué que la casa estaba a mi nombre, que yo era la dueña legal, que mi hijo y su esposa vivían ahí sin pagar renta ni servicios. Le conté sobre los años de abuso, las humillaciones, cómo me trataban en mi propia casa. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando terminé de hablar, él revisó todos los documentos que le había llevado. El título de propiedad de la casa, los papeles de los terrenos, todo. Después de unos minutos levantó la vista y me miró con seriedad. «Señora Lucía, déjeme decirle algo. Este aviso de desalojo que le dieron no tiene ninguna validez legal. Absolutamente ninguna. La casa está a su nombre. Usted es la única dueña. Ellos no pueden desalojarla. De hecho, usted podría desalojarlos a ellos cuando quisiera». Sentí un alivio inmenso al escuchar esas palabras. «¿Entonces puedo recuperar mi casa?», le pregunté. «Claro que puede», respondió Carlos. «Pero necesitamos hacerlo bien, de forma legal, para que no puedan alegar nada después». Carlos me explicó el proceso. Primero necesitábamos enviar una notificación legal formal a Rafael y Estela informándoles que debían desocupar la propiedad. Les daríamos 30 días para que se fueran voluntariamente. Si no lo hacían, procederíamos con una demanda de desalojo que un juez aprobaría sin problema dado que yo era la dueña y ellos ocupantes sin contrato. Además, me sugirió algo más. «Señora Lucía, veo que usted tiene otros activos considerables. Estos 3 terrenos valen una fortuna. Mi recomendación es que organicemos todo su patrimonio en un fideicomiso o testamento muy claro. Así usted decide exactamente qué pasa con sus propiedades cuando ya no esté. Y puede poner las condiciones que usted quiera. Por ejemplo, puede heredarle a sus nietos pero no a su hijo. O puede donar todo a una institución de caridad si así lo desea. Es su derecho». Esas palabras me abrieron un mundo de posibilidades. Podía proteger mi patrimonio. Podía asegurarme de que Estela nunca pusiera sus manos en lo que Joaquín y yo construimos. Pasamos las siguientes 2 horas organizando todo. Carlos redactó los documentos necesarios. Una notificación de desalojo formal. Un nuevo testamento donde yo dejaba muy claro que la casa y uno de los terrenos serían para mis nietos Joaquín y Rubén cuando cumplieran 25 años, administrados por un fideicomiso hasta entonces. Los otros 2 terrenos serían vendidos y el dinero donado a un asilo de ancianos que yo conocía, donde trataban a los abuelos con dignidad y respeto. Rafael no recibiría nada. Absolutamente nada. Y Estela mucho menos. Carlos me miró con respeto cuando firmé todos los papeles. «Señora Lucía, déjeme decirle que admiro su valentía. No muchas personas en su situación tienen el coraje de defenderse así. Usted está haciendo lo correcto». Sus palabras me dieron fuerzas. Le pagué por sus servicios. Eran $2.500 por todo el trabajo legal. Dinero bien gastado. Me dijo que en 2 días tendría listos todos los documentos oficiales y que él personalmente se encargaría de entregarlos en mi casa. «Quiero estar presente cuando se los den», le dije. «Quiero ver sus caras». Salí de esa oficina sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo, solo disfrutando de la sensación de libertad. Me detuve en una cafetería y me compré un café con un pan dulce. Hacía años que no me daba ese gusto. Me senté junto a la ventana viendo pasar a la gente. Pensé en Joaquín. «Sé que estarías orgulloso de mí, amor», le susurré a mi café. «Estoy peleando. Estoy usando lo que me dejaste.
Ya no soy la mujer asustada que se deja pisotear. Terminé mi café y decidí hacer algo más. Fui a una agencia de bienes raíces. Quiero ver apartamentos en renta, le dije a la gente. Algo pequeño pero bonito. Solo para mí. Me mostró varias opciones y encontré uno perfecto. Un apartamento de una habitación en un edificio para personas mayores. Tenía vigilancia, áreas comunes, incluso organizaban actividades para los residentes. La renta era de $600 al mes, algo que yo podía pagar fácilmente con mis ahorros y mi pensión. Lo tomo, le dije a la gente. Firmé el contrato ese mismo día. Me mudaría en una semana. Los siguientes 2 días fueron extraños. Regresé a la casa y actué completamente normal. Rafael y Estela no tenían idea de lo que yo había hecho. Estela estaba particularmente insoportable, dándome órdenes constantemente. Lucía, ya empaca tus cosas. Se te acaba el tiempo. Solo te quedan 48 horas. Yo solo asentía y sonreía. Sí, Estela, lo que tú digas. Ella interpretó mi tranquilidad como resignación. Le comentó a Rafael esa noche. Yo los escuché desde mi habitación. Tu madre ya se rindió. Ni siquiera está peleando. Seguro ya encontró algún asilo barato donde meterse. Mejor para nosotros. Por fin tendremos la casa completa para nuestra familia. Rafael murmuró algo que no alcancé a escuchar. Pero tampoco me importaba. Que pensaran lo que quisieran. Ya verían la realidad muy pronto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Soñé con Joaquín. En el sueño él me abrazaba y me decía: lo hiciste bien, mi amor. Ahora ellos van a aprender. Desperté con una sonrisa en el rostro. El día señalado llegó. Era un viernes por la tarde. Carlos me había llamado en la mañana. Señora Lucía, hoy a las 4 de la tarde estaré en su casa con los documentos. Asegúrese de que su hijo y su nuera estén presentes. Yo me aseguré de eso. Le dije a Rafael que necesitaba hablar con él y con Estela a las 4. Es importante, le dije. Sobre mi salida de la casa. Él asintió sin sospechar nada. A las 4 en punto sonó el timbre. Yo abrí la puerta. Carlos estaba ahí con su maletín de cuero, vestido impecablemente con su traje color gris oscuro. Buenos días, señora Lucía, dijo con voz profesional. Estoy aquí para entregar unos documentos legales. Rafael y Estela estaban en la sala. Cuando vieron a Carlos, entraron en confusión. ¿Quién es este?, preguntó Estela con desconfianza. Es mi abogado, respondí con voz tranquila. Y viene a aclarar ciertas cosas sobre esta casa. La cara de Estela se puso pálida. Rafael se levantó del sofá. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Carlos sacó los documentos de su maletín. Con su permiso, dijo. Soy el licenciado Carlos Martínez y represento a la señora Lucía en asuntos de propiedad. He venido a entregarles una notificación legal. Extendió un sobre a Rafael. Este es un aviso formal de desalojo. Ustedes tienen 30 días para desocupar esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con una demanda legal y un juez los obligará a salir. Además, podrían enfrentar cargos por intento de apropiación indebida al haber tratado de desalojar ilegalmente a la dueña de la propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el documento y su cara perdió todo el color. Estela le arrebató el papel y comenzó a leer. Sus ojos se abrían cada vez más. Esto es una broma, gritó. Esto no puede ser real. Esta casa es de Rafael. Tú misma dijiste que era su herencia. Carlos me miró y yo asentí. Él continuó hablando con voz firme y profesional. La señora Lucía nunca dijo que la casa era herencia de nadie. Esta propiedad está registrada únicamente a su nombre desde que fue construida hace más de 30 años. Ella es la única dueña legal. Ustedes han estado viviendo aquí como ocupantes tolerados, sin contrato de arrendamiento y sin pagar renta. La señora ha sido extremadamente generosa al permitirles quedarse todo este tiempo. Pero dado que ustedes le entregaron un aviso de desalojo falso e intentaron apropiarse ilegalmente de su propiedad, ella ha decidido ejercer su derecho legal de recuperar su hogar. Estela comenzó a gritar. Esto es ridículo. Nosotros hemos vivido aquí por años.
Hemos cuidado de esta vieja. Hemos mantenido la casa. Esto es un abuso. Carlos la interrumpió con calma. Señora, le recomiendo que baje la voz y escuche con atención. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. El aviso que le dieron a la señora Lucía no solo era inválido, sino potencialmente criminal. Podrían enfrentar cargos de fraude e intimidación a un adulto mayor. Si yo fuera ustedes, cooperaría y buscaría otro lugar donde vivir pacíficamente. Rafael seguía en shock mirando los papeles. Sus manos temblaban. Mamá, esto no puede estar pasando. Yo soy tu hijo. Esta casa debería ser mía. Mi padre la construyó para la familia. Me levanté de mi silla y lo miré directamente a los ojos. Tu padre construyó esta casa para nuestra familia, Rafael. Pero tú dejaste de ser parte de esa familia el día que permitiste que tu esposa me tratara como basura en mi propia casa. Esta casa representa el sudor y la sangre de tu padre. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta la hizo él pensando en darnos un hogar digno. Y tú permitiste que una mujer que nunca conoció a tu padre, que nunca supo qué sacrificios hicimos por ti, me humillara donde él nos cobijó con tanto amor. Rafael, tú elegiste. Ahora vive con las consecuencias de tu elección. Mi hijo abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Por primera vez en años vi algo de emoción real en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Años de humillaciones no se borraban con una mirada de arrepentimiento tardío. Estela cambió de estrategia. De repente sus gritos se convirtieron en llanto. Lucía, por favor, somos familia. Piensa en los niños. Joaquín y Rubén, ¿dónde van a vivir? No puedes hacerles esto a tus propios nietos. Los estás dejando en la calle. ¿Qué clase de abuela hace eso? Su actuación era patética. Años de teatro barato tratando de manipularme. Pero esta vez no funcionaría. Mis nietos van a estar bien, respondí con frialdad. Ustedes son adultos con trabajos. Pueden rentar un departamento como cualquier persona normal. De hecho, deberían haber hecho eso hace años en lugar de aprovecharse de mi hospitalidad. Y en cuanto a qué clase de abuela soy, pregúntate qué clase de madre eres tú. Una que le enseñó a sus hijos a despreciar a su abuela. Una que grabó mi humillación para entretenerse. Una que convirtió mi hogar en mi infierno. Así que no me hables de familia, Estela. Tú destruiste esta familia el día que entraste a ella. Estela se quedó callada. Su máscara de víctima se cayó y por un momento vi su verdadero rostro. Odio puro. Resentimiento. Furia de haber perdido el control. Carlos procedió a explicarles todos los detalles legales. Les informó que tenían exactamente 30 días para desocupar completamente la propiedad. Debían llevarse todas sus pertenencias y dejar la casa en las mismas condiciones en que la encontraron. Si causaban algún daño a la propiedad durante ese tiempo, enfrentarían consecuencias legales adicionales. También les entregó copia de mi testamento actualizado donde quedaba clarísimo que Rafael no heredaría nada. La casa y los terrenos estaban destinados a otras personas y propósitos. Esto es tu venganza, gritó Estela señalándome con el dedo. Eres una vieja amargada que no soporta vernos felices. Rafael, no vamos a permitir esto. Vamos a pelear esto en corte. Vamos a demostrar que esta casa nos pertenece. Carlos sonrió levemente. Señora, usted es libre de contratar un abogado y pelear lo que guste. Pero le advierto que será una pérdida de tiempo y dinero. Los documentos de propiedad son absolutamente claros. La señora Lucía tiene todos los papeles en orden. Cualquier juez fallará a su favor. Le sugiero que acepten la realidad y usen estos 30 días para encontrar un nuevo hogar. Después de que Carlos se fue, la casa se sumió en un silencio tenso. Rafael se había encerrado en su habitación. Estela caminaba de un lado a otro de la sala hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre o alguna amiga, contándole su versión de la historia donde ella era la víctima. Yo me retiré a mi habitación sintiéndome extrañamente tranquila. Había dado el primer paso. Había plantado mi bandera. Ahora solo tenía que esperar a que se cumpliera el plazo. Esa noche escuché a Estela y Rafael peleando en su cuarto. Sus voces atravesaban las paredes. «Esto es tu culpa», gritaba Estela. «Te dije que pusieras la casa a tu nombre hace años.
Te dije que obligaras a tu madre a firmarte los papeles. Pero tú eres un inútil. Ahora por tu culpa nos vamos a quedar en la calle. Rafael intentaba defenderse. Ella es mi madre, Estela. No podía obligarla a nada. Tú fuiste la que insistió en tratarla mal. Tú fuiste la que me convenció de darle ese aviso falso. Yo nunca quise llegar a esto. La pelea continuó por horas hasta que finalmente se callaron. Los días siguientes fueron incómodos pero satisfactorios. Estela ya no me daba órdenes. Ya no me hablaba siquiera. Me miraba con odio puro cada vez que nos cruzábamos en la casa. Rafael evitaba mi mirada completamente. Joaquín y Rubén notaron que algo estaba pasando, pero no entendían qué. «Mamá, ¿por qué estamos empacando las cosas?», escuché que Joaquín le preguntaba a Estela. «Porque nos vamos a mudar a un lugar mejor», respondió ella con voz forzadamente alegre. «Esta casa está muy vieja. Necesitamos algo más moderno». Yo sabía que era mentira. Sabía que estaban desesperados buscando dónde vivir. Rafael había comenzado a ver departamentos, pero todo lo que encontraban estaba fuera de su presupuesto o en zonas peligrosas. La realidad de tener que pagar renta, servicios y todos los gastos que yo había estado cubriendo durante años les estaba cayendo como balde de agua fría. Habían vivido como parásitos durante tanto tiempo que olvidaron cómo se vive de forma independiente. Una semana después del encuentro con Carlos, recibí una llamada. Era Rafael. «Mamá, necesito hablar contigo». Bajé a la sala donde él me esperaba. Estela no estaba, había salido con los niños. Rafael se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, la barba sin afeitar. «Mamá, por favor, reconsidéralo», comenzó a decir con voz quebrada. «Sé que nos equivocamos. Sé que Estela se pasó de la raya. Pero somos tu familia. No podemos encontrar un lugar donde vivir que podamos pagar. Los departamentos son carísimos. No tenemos ahorros. Por favor, danos más tiempo. O déjanos quedarnos y te prometo que todo cambiará». Lo miré sin una pizca de compasión. «Rafael, hace 3 años yo te pedí que pusieras límites a tu esposa. Te pedí que me defendieras. Te pedí respeto en mi propia casa. Y tú me ignoraste. Me trataste como si yo fuera el problema. Ahora vienes a pedirme compasión porque están en problemas. ¿Dónde estaba tu compasión cuando tu esposa me cobraba por usar mi propia lavadora? ¿Dónde estaba tu compasión cuando grabó mi humillación en Navidad? ¿Dónde estaba tu compasión todos esos años que me hiciste invisible en el hogar que tu padre y yo construimos para ti?» Rafael comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde el funeral de su padre. «Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No sé en qué momento me convertí en esta persona. Estela me fue cambiando poco a poco y yo no me di cuenta. Pero eres mi madre. No puedo perderte. Por favor». Sus lágrimas no me conmovieron. Había llorado demasiadas lágrimas sola en mi habitación como para sentir pena por las suyas ahora. «Ya me perdiste, Rafael», le dije con voz firme. «Me perdiste el día que elegiste a una mujer tóxica sobre la madre que te dio la vida. Me perdiste cada vez que te quedaste callado mientras ella me humillaba. Me perdiste cuando me diste ese aviso falso de desalojo en Navidad. El hijo que yo crié, ese niño noble y amoroso, murió hace años. No sé quién eres tú, pero no eres mi hijo. Mi hijo jamás me habría tratado así». Rafael se cubrió la cara con las manos sollozando. Yo me levanté y me fui a mi habitación. No había nada más que decir. Esa conversación fue la última vez que hablamos antes de que se fueran. Los días restantes pasaron en un silencio sepulcral. Llegó el día 29. Mañana se cumplía el plazo. Un camión de mudanzas llegó temprano en la mañana. Rafael y Estela comenzaron a sacar sus cosas. Muebles, cajas, ropa, juguetes de los niños. Todo lo que habían acumulado durante los años que vivieron en mi casa. Yo observaba desde la ventana de mi habitación. Estela parecía furiosa, aventando las cosas al camión sin cuidado. Rafael se veía derrotado, moviendo las cajas como un autómata. Joaquín y Rubén ayudaban en silencio. Podía ver la confusión en sus rostros. No entendían por qué tenían que irse. Porque la abuela los estaba corriendo. Estela se había encargado de pintarme como la villana.
La abuela mala que nos está echando a la calle. Pero algún día, cuando fueran mayores, sabrían la verdad. Algún día les entregaría las cartas que estaba escribiendo para ellos, explicándoles todo. Por ahora, solo podía dejar que se fueran y confiar en que el tiempo revelaría la verdad. A las 6 de la tarde el camión de mudanza se fue. Rafael entró una última vez a la casa para revisar que no olvidaran nada. Yo bajé las escaleras y nos encontramos en la sala. Nos miramos por un largo momento sin decir nada. Había tanto que decir y a la vez nada que valiera la pena expresar. Mamá, fue todo lo que dijo. Solo esa palabra. Mamá. Como si con ella pudiera reparar años de abandono y maltrato. Yo no respondí. No tenía palabras para él. Rafael asintió con la cabeza, entendiendo que no había vuelta atrás. Sacó las llaves de la casa de su bolsillo y las puso sobre la mesa del comedor. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él y por primera vez en años, la casa quedó en completo silencio. Un silencio hermoso, liberador. Caminé por cada habitación sintiendo como si estuviera redescubriendo mi propio hogar. Toqué las paredes que Joaquín construyó. Miré por las ventanas que él instaló. Esta casa volvía a ser mía. Completamente mía. Me senté en la sala y dejé que las lágrimas finalmente salieran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de victoria, de justicia finalmente servida. Los siguientes días los dediqué a limpiar la casa de arriba abajo. Quería borrar todo rastro de Estela. Lavé las cortinas, tallé los pisos, abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco. Saqué las pocas cosas que habían dejado olvidadas y las doné. Volví a colocar las fotos de Joaquín en su lugar de honor en la sala. Puse flores frescas en cada habitación. Reorganicé todo a mi gusto. Y cuando terminé, la casa se sentía diferente. Se sentía como hogar otra vez. Me mudé a mi nuevo apartamento como había planeado. La casa la dejaría cerrada por un tiempo, manteniéndola en buen estado hasta que mis nietos tuvieran edad para heredarla. Pero necesitaba comenzar mi nueva vida en un espacio nuevo, sin los fantasmas del maltrato que había sufrido entre esas paredes. Mi apartamento era pequeño pero acogedor. Tenía todo lo que necesitaba. Una habitación con buena luz, una cocina funcional, un balconcito donde podía tomar café por las mañanas. Y lo mejor de todo, estaba en un edificio lleno de personas de mi edad que me trataban con respeto y amabilidad. En mi edificio conocí a Fabiola, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado. Era viuda como yo, había perdido a su esposo hacía 10 años. Nos hicimos amigas rápidamente. Tomábamos café juntas todas las mañanas, salíamos a caminar por las tardes, nos contábamos nuestras historias de vida. Cuando le conté lo que había pasado con Rafael y Estela, ella me abrazó con lágrimas en los ojos. Lucía, hiciste lo correcto, me dijo. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a maltratarte. Eres una mujer valiente. También conocí a Antonia, otra vecina del edificio que organizaba clases de yoga para adultos mayores. Me invitó a unirme y acepté. Hacía décadas que no hacía ejercicio por mí misma, siempre había estado demasiado ocupada cuidando a otros. Descubrí que me encantaba. Mi cuerpo se sentía más fuerte, más flexible. Mi mente estaba más clara. Por primera vez en años me estaba cuidando a mí misma. El edificio también tenía un club de lectura, noches de cine, clases de pintura. Me inscribí en todo lo que pude. Estaba redescubriendo quién era yo más allá de ser madre, más allá de ser esposa, más allá de ser la abuela rechazada. Era Lucía, una mujer de 70 años con una vida por delante todavía. Comencé a vestirme mejor, a arreglarme más. Me compré ropa nueva, me corté el cabello en un estilo moderno. Me miraba al espejo y veía a una mujer diferente. Una mujer que había recuperado su dignidad. Una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Fabiola siempre me decía que me veía 10 años más joven. Brillas diferente, Lucía. Es como si te hubieras quitado un peso enorme de encima. Y tenía razón. Me había quitado el peso de años de abuso, de años de sentirme menos, de años de vivir pisoteada en mi propia casa. Ahora era libre. 3 meses después de que Rafael y Estela se fueron, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que se identificó como Laura, una amiga de Estela. Señora Lucía, la llamo porque necesita saber algo.
Estela y Rafael se separaron. Ella lo dejó hace 2 semanas. Me quedé helada. ¿Qué había pasado? Laura me explicó que cuando Estela se dio cuenta de que realmente no había herencia, de que Rafael no iba a recibir nada de mí y que iban a tener que vivir con su salario solamente, comenzó a tratarlo cada vez peor. Le echaba la culpa de todo. Lo humillaba frente a los niños. Lo comparaba con otros hombres que según ella sí sabían ser proveedores. Un día Rafael llegó del trabajo y encontró el departamento vacío. Estela se había llevado a los niños y se había ido a vivir con otro hombre, alguien que aparentemente tenía más dinero. Le dejó una nota diciendo que ella no se había casado para vivir en la pobreza, que se merecía algo mejor. Rafael estaba destrozado, viviendo solo en ese departamento, trabajando el doble para pagar la manutención de sus hijos. Laura me dio su nueva dirección. No sé qué me impulsó a ir, pero una tarde tomé un taxi hasta el departamento de Rafael. Era un edificio viejo en una zona no muy buena de la ciudad. Subí 3 pisos por escaleras estrechas y toqué la puerta del número 12. Rafael abrió. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía la barba larga y descuidada, ojeras profundas. Mamá, dijo con voz quebrada. No esperaba verte. Entré sin que me invitara. El departamento era pequeño y deprimente. Una sala que también servía de comedor, una cocineta diminuta, probablemente una habitación al fondo. Había ropa sucia apilada en el sofá, platos sin lavar en el fregadero. El lugar olía a tristeza y abandono. Rafael se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Lo perdí todo, mamá. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, te perdí a ti, perdí mi hogar. Y lo peor es que sé que es mi culpa. Todo es mi culpa. Me senté a su lado. Una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño. Pero otra parte de mí, la parte que había sufrido años de maltrato, se mantenía firme. Rafael, le dije con voz calmada, yo no vine aquí a decirte que todo está bien o que te perdono. Vine porque eres mi hijo y necesitas escuchar algo importante. Lo que te pasó con Estela no es mi culpa ni es tu castigo por lo que me hiciste. Es simplemente la consecuencia natural de casarte con una mujer que solo te quería por interés. Ella nunca te amó. Te usó. Y cuando ya no le serviste, te descartó. Eso no tiene nada que ver conmigo. Rafael levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Lo sé, mamá. Lo sé. Fui un idiota. Me dejé manipular. Cambié por completo. Y ahora no solo te perdí a ti, sino que también perdí a mis hijos. Estela no me deja verlos. Dice que primero tengo que darle más dinero para manutención, pero yo apenas puedo pagar la renta de este lugar. Le expliqué algo que él necesitaba entender. Rafael, sobre tus hijos tenemos que hablar. Yo hice un testamento donde tus hijos, mis nietos, van a heredar la casa y uno de los terrenos cuando cumplan 25 años. Eso está protegido en un fideicomiso. Ni tú ni Estela pueden tocar ese dinero o esas propiedades. Es para Joaquín y Rubén únicamente. También les dejé cartas explicándoles toda la verdad de lo que pasó. Cuando sean mayores y puedan entender, sabrán que su abuela no los abandonó. Sabrán que su padre permitió que los alejaran de mí. Sabrán que su madre era una persona tóxica. Y tendrán que decidir qué tipo de relación quieren tener contigo basándose en esa verdad. Rafael asimiló mis palabras lentamente. Eso es más de lo que merezco, dijo finalmente. Es más de lo que te di yo a ti. Gracias por pensar en mis hijos a pesar de todo. Asentí. Lo hago por ellos, no por ti. Ellos son inocentes en todo esto. No tienen la culpa de los errores que sus padres cometimos. Antes de irme, le dije algo más. Rafael, si realmente quieres reconstruir tu vida, necesitas comenzar por ti mismo. Busca ayuda. Ve a terapia. Entiende cómo llegaste a este punto. Aprende a valorarte lo suficiente como para no dejar que nadie más te manipule. Y cuando tus hijos sean mayores, cuando puedan decidir por sí mismos si quieren tener relación contigo, asegúrate de ser un hombre del que puedan estar orgullosos. No el hombre débil que permitió el abuso a su madre. No el hombre que se dejó usar por una mujer interesada. Sé el hombre que tu padre quería que fueras. Rafael lloró. Eran lágrimas genuinas de arrepentimiento y dolor. Lo siento tanto, mamá. Lo siento por todo. Por cada insulto que permití.
por cada humillación que no detuve, por haberte fallado cuando más me necesitabas. Siento no haber sido el hijo que tú y papá se merecían. Sus disculpas no borraban el daño, pero al menos mostraban que finalmente entendía la magnitud de sus errores. Me levanté para irme. Rafael, una última cosa, le dije desde la puerta. El perdón no se pide, se gana. Si realmente quieres mi perdón algún día, demuéstralo con acciones. Conviértete en un mejor hombre. Lucha por ver a tus hijos. Sé un buen padre para ellos a pesar de todo. Y quizás, solo quizás, en algunos años podamos tener algún tipo de relación. Pero será bajo mis términos, no los tuyos. Salí de ese departamento con sentimientos encontrados. Había visto a mi hijo roto, humillado por la vida de la misma forma que él permitió que me humillaran a mí. Una parte cruel de mí sintió satisfacción. Pero otra parte, la parte que nunca dejó de ser madre, sintió tristeza por el hombre destruido en que se había convertido. Sin embargo, mantuve mi resolución. El perdón no sería fácil ni rápido. Rafael tenía un largo camino por recorrer. Y yo tenía mi propia vida que reconstruir. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Continué con mis clases de yoga, el club de lectura, las salidas con Fabiola y Antonia. Pero además comencé algo nuevo. Me uní como voluntaria en el asilo donde había decidido donar parte de mi herencia. Era un lugar hermoso llamado Casa del Sol, donde trataban a los ancianos con dignidad y amor. Ahí ayudaba con actividades recreativas, les leía a los que tenían problemas de vista, simplemente les hacía compañía a quienes no recibían visitas. Cada vez que veía a un anciano abandonado por su familia, pensaba en lo cerca que estuve de terminar así. Pero había peleado por mi dignidad y había ganado. Y ahora podía usar mi experiencia para ayudar a otros. Los residentes me adoraban. Me decían que tenía una energía especial, que mi sonrisa iluminaba sus días. Yo les contaba partes de mi historia, cómo había enfrentado el abuso y había recuperado mi vida. Muchos lloraban escuchándome. Se veían reflejados en mi historia. Y les daba esperanza saber que nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para vivir con dignidad. La directora del asilo, una mujer llamada Isabel, me pidió que diera una charla a todas las familias sobre el maltrato a ancianos. Acepté aunque estaba nerviosa. El día de la charla había más de 50 personas en el auditorio. Familias que visitaban a sus abuelos, trabajadores del asilo, otros voluntarios. Subí al pequeño escenario con las piernas temblándome. Pero cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Les conté mi historia completa. Cómo mi esposo y yo construimos una vida desde la pobreza. Cómo levantamos nuestra casa ladrillo por ladrillo. Cómo crié a mi hijo con amor infinito. Cómo ese hijo me traicionó cuando se casó con una mujer tóxica. Cómo viví años de humillaciones en mi propia casa. Y cómo finalmente encontré el valor para defenderme. Cuando terminé había un silencio absoluto. Luego comenzaron los aplausos. Personas con lágrimas en los ojos se acercaron a abrazarme. Una señora mayor me dijo gracias. Necesitaba escuchar esto. Mi hija me trata mal y yo pensaba que tenía que aguantar porque es familia. Pero usted me enseñó que el respeto no es opcional, ni siquiera con la familia. Un año después de todo lo ocurrido, en una tarde de octubre, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era de un número desconocido. Contesté con cautela. Abuela, dijo una voz joven y temblorosa. Soy Joaquín. Mi corazón se detuvo. Mi nieto mayor. Ya tenía 14 años. No había hablado con él desde el día que se fueron de mi casa. Joaquín, respondí tratando de mantener la voz firme. ¿Cómo conseguiste mi número? Papá me lo dio, explicó. Abuela, necesito hablar contigo. He descubierto muchas cosas y necesito conocer tu versión de la historia. ¿Puedo verte? Por supuesto que puedes, le dije sin dudarlo. ¿Cuándo quieres venir? Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca de mi apartamento. Esa noche no pude dormir. Iba a ver a mi nieto después de un año. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo encontraría? Estaría enojado conmigo. Me culparía por haberlos echado. Llegué a la cafetería 30 minutos antes. Pedí un té y me senté junto a la ventana. A la hora exacta vi entrar a Joaquín. Había crecido tanto en un año.
Ya era casi un hombre joven, alto, con rasgos que me recordaban tanto a su abuelo. Me vio y caminó hacia mí con paso inseguro. Nos miramos por un momento largo. Luego él se sentó frente a mí. Abuela, comenzó a decir con voz seria, durante todo este año mamá nos dijo que tú nos habías echado porque eras mala, porque no nos querías. Pero hace 2 semanas encontré unos documentos en las cosas de papá. Eran copias de todo lo que pasó. El aviso falso de desalojo que ellos te dieron. Los documentos del abogado. Y también encontré algo más. Un video en el teléfono viejo de mamá. El video de la cena de Navidad donde te humillaron. Mi corazón se aceleró. Joaquín había visto el video que Estela grabó de mi humillación. Vi todo, abuela, continuó con lágrimas en los ojos. Vi cómo mamá se reía. Vi cómo te dieron ese papel. Vi tu cara de dolor. Y me di cuenta de que nos mintieron todo este tiempo. Tú no nos echaste. Ellos te echaron a ti primero. Y tú solo te defendiste. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Yo quería contarte, Joaquín. Quería explicarte todo, pero eras muy joven. No quería ponerte en medio de los problemas de los adultos. Él negó con la cabeza. Abuela, yo vi todo. Durante años vi cómo mamá te trataba mal. Yo era niño, pero no era ciego. Vi cómo te hablaba, cómo te daba órdenes, cómo te hacía sentir pequeña. Y papá nunca te defendió. Yo tampoco te defendí y me siento terrible por eso. Debí haber dicho algo. Debí haber hecho algo. Agarré sus manos sobre la mesa. Tú eras un niño, Joaquín. No era tu responsabilidad defenderme. Era responsabilidad de tu padre. Y él falló. Pero tú no tienes culpa de nada. Joaquín lloró abiertamente. Te extraño, abuela. Extraño cuando era pequeño y tú me cuidabas. Extraño tus historias del abuelo. Extraño sentir que tenía una abuela que me quería. Mamá ahora vive con otro señor que tiene dinero. Nos compra cosas pero no nos quiere. Solo quiere impresionar a su novio mostrando que es buena madre. Y papá está tan triste todo el tiempo. Vive solo en un lugar feo. Lo vemos cada 15 días y se la pasa pidiéndonos perdón por todo. Le conté a Joaquín sobre el fideicomiso. Le expliqué que cuando cumpliera 25 años heredaría la casa junto con su hermano. Que su abuelo y yo habíamos trabajado toda una vida para darles un futuro seguro. Que yo nunca los había abandonado a pesar de todo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La casa va a ser nuestra. De Rubén y mía. Asentí. Sí. Y hay cartas que escribí para ustedes explicándoles toda la historia cuando sean mayores. Quiero que sepan la verdad completa. Que sepan quién fue su abuelo. Que sepan que yo siempre los amé incluso cuando no podía demostrárselos. Joaquín se limpió las lágrimas. Puedo seguir viéndote, abuela. Puedo venir a visitarte seguido. No quiero esperar 11 años hasta heredar la casa. Quiero conocerte ahora. Quiero recuperar el tiempo perdido. Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Claro que puedes, mi amor. Puedes venir cuando quieras. Siempre tendrás un lugar conmigo. Siempre serás bienvenido en mi vida. Desde ese día Joaquín comenzó a visitarme cada semana. Venía después de la escuela, tomábamos chocolate caliente, hablábamos de todo. Le conté historias de su abuelo, de cómo construimos la casa, de la vida que tuvimos. Él me contaba sobre la escuela, sus sueños, sus miedos. Me presentó a Fabiola y Antonia. Ellas lo adoraron inmediatamente. Después de 2 meses, Rubén también comenzó a venir. Era más tímido que Joaquín, tenía 12 años y al principio no sabía cómo actuar conmigo. Pero poco a poco se fue abriendo. Descubrí que le encantaba dibujar. Le compré materiales de arte profesionales y sus ojos brillaron de emoción. Nadie nunca le había regalado algo así. Los domingos se convirtieron en nuestro día sagrado. Mis nietos venían a mi apartamento, cocinábamos juntos, veíamos películas, simplemente disfrutábamos estar en familia. La familia real, la que se construye con amor y respeto, no la que se mantiene por obligación. Les hablaba de valores, de dignidad, de la importancia de tratar bien a las personas. Especialmente a los ancianos que dieron todo por sus familias. Rafael intentó acercarse algunas veces. Me llamaba cada mes aproximadamente.
Las conversaciones eran cortas e incómodas. Él me contaba cómo estaba intentando mejorar su vida. Había comenzado terapia como le sugerí. Estaba trabajando en 2 empleos para poder pagar un mejor departamento y ver más seguido a sus hijos. Me pedía perdón constantemente. Yo lo escuchaba, pero no le daba el perdón que buscaba. Todavía no. El perdón real tomaría tiempo. Necesitaba ver cambios sostenidos, no solo palabras. Necesitaba ver que realmente se había convertido en un mejor hombre. Por ahora manteníamos una relación distante pero civilizada. Él respetaba mis límites. No me presionaba. Y yo apreciaba eso. Quizás algún día podríamos reconstruir algo. Pero sería una relación nueva, diferente, basada en respeto mutuo y no en la dinámica de madre-hijo tradicional que habíamos tenido antes. 2 años después de todo lo ocurrido, estaba sentada en mi balcón tomando café una mañana de domingo. Joaquín y Rubén llegarían pronto para pasar el día conmigo. Miré hacia el horizonte y pensé en todo el camino recorrido. Había pasado de ser una mujer quebrada, humillada en su propia casa, a ser una mujer libre, respetada, rodeada de amor genuino. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi vida. Y lo más importante, había recuperado la relación con mis nietos. Pensé en Joaquín, mi amado esposo, y le hablé en mi mente como hacía todas las mañanas. Lo logré. Amor. Defendí lo que construimos. Protegí nuestro legado. Y nuestros nietos van a saber quiénes fuimos realmente. Van a saber qué significa el trabajo duro, el sacrificio y el amor verdadero. Gracias por darme las herramientas para pelear. Gracias por esos terrenos que guardaste en secreto. Me salvaste incluso después de tu muerte. El sol salió completamente iluminando la ciudad. Y yo sonreí. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Si alguien te trata como un peso, incluso si es familia, tienes todo el derecho de decir basta. El respeto no se negocia. La dignidad no tiene precio. Y nunca, jamás, es tarde para defenderte y reclamar la vida que mereces. Yo lo hice a los 70 años. Y si yo pude, cualquiera puede. Me llamo Lucía, tengo ahora 72 años, y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida. Cuéntame, ¿dónde estás escuchando esto? ¿Has pasado por algo similar? Recuerda siempre que mereces respeto, mereces amor, mereces dignidad. No importa tu edad. No importa tu situación. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Porque tú, al igual que yo, eres valioso. Eres fuerte. Y mereces ser feliz.